El conocimiento al servicio de la sociedad. Mexiquense Radio y el Colegio Mexiquense presentan Aula Mayor. Un programa dedicado al análisis de la realidad social, política y económica del Estado de México, el país y el mundo. Aula Mayor. En América Latina se han dado similitudes muy marcadas respecto de la situación de las escuelas, los alumnos, los maestros y los padres de familia durante el confinamiento producto de la cuarentena provocada por la pandemia de COVID-19. Aula Mayor. El Colegio Mexiquense organizó la mesa redonda virtual Presente y Futuro de las Escuelas en Situación de Pandemias y Confinamientos, que fue coordinada por el Dr. Carlos Escalante Fernández, profesor investigador de la institución. Aula Mayor. Tendremos hoy para usted el mensaje de optimismo que el Dr. César Camacho, presidente del Colegio Mexiquense, dio al inicio del encuentro y fragmentos de lo que dijeron la doctora María Noel Mera de la situación en Argentina y Rodolfo Cruz Bustos de la experiencia que ha vivido México en la formación de profesores normalistas. Aula Mayor. También tenemos para usted la invitación a que siga la participación del Dr. César Camacho mañana en la Semana de la Cultura Jurídica que organiza la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México y el recordatorio de que el Colegio Mexiquense mantiene el descuento de 50% en su fondo editorial, tanto en libros en soporte papel como en formato digital. Aquí le daremos los detalles. El conocimiento al servicio de la sociedad. Aula Mayor. Otra vez muchas gracias por estar con nosotros en este que ya es el tercer miércoles de junio. Les saludo afectuosamente a través de las frecuencias de Mexiquense Radio en este programa que se titula Aula Mayor y que está dedicado a exponer las reflexiones y análisis de los investigadores del Colegio Mexiquense y de sus invitados. Yo soy José Luis Cardón Estrada y en nombre del equipo de trabajo que hace posible el programa, les saludo con mucho afecto. Hemos hecho costumbre, usted ya lo sabe, si nos hace favor de seguirnos, que demos nuestro reconocimiento a los trabajadores del sector salud. Así que de nueva cuenta le entregamos a todos ellos nuestro saludo, gratitud por el enorme, el inmenso, el gigantesco esfuerzo que han venido desarrollando, en especial en las últimas semanas y en todavía lo que seguramente nos falta hasta que podamos tener un cambio en el semáforo. Por otra parte, recordamos a usted que para conocer más del Colegio Mexiquense puede visitar la página digital www.cmq.edu.mx. Además, está a su disposición el correo comuna@cmq.edu.mx y podemos estar en contacto a través de redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Y para esos tiempos de reclusión también es importante tener en cuenta, como se lo hemos platicado cada semana, que en YouTube hay más de 430 videos relativos a las actividades realizadas por el Colegio Mexiquense. Encontrará usted ahí conferencias, presentaciones de libros y una gran variedad de encuentros académicos en que confiamos hallará un tema que será de su interés. Por ejemplo, puede usted ver ahí toda la mesa redonda virtual de la que le platicaremos hoy y la semana que viene. Quédese en Aula Mayor por Mexiquense Radio. El análisis de la realidad social, política y económica del Estado de México, el país y el mundo. Aula Mayor. Ya falta menos para que nos volvamos a encontrar aplicando todas las medidas de responsabilidad para seguir cuidando la salud de todos. En tanto, el uso de las tecnologías de información y comunicaciones han sido una ayuda, si bien irregular y limitada en muchos casos, para seguir adelante con el trabajo educativo. El Colegio Mexiquense organizó la mesa redonda virtual Presente y Futuro de las Escuelas en Situación de Pandemias y Confinamientos, que fue coordinada por el Dr. Carlos Escalante Fernández, y en la que participaron las doctoras María Noel Mera, de Argentina, y Camila Pérez Navarro, de Chile, así como el Dr. Rodolfo Cruz Bustos, de México. El Dr. César Camacho, presidente del colegio, dio el mensaje de bienvenida y adelantó lo que sería el tono de la mesa redonda en el sentido de la necesidad de mantener a la escuela como espacio de encuentro y transmisión de valores de la vida democrática. Si bien la educación a distancia ha ayudado a salir adelante, la escuela, se dijo, es imprescindible.
Quiero felicitar a Carlos Escalante y al equipo que solidariamente lo ha acompañado en estos proyectos académicos, que por supuesto el Colegio Mexiquense, su directiva respalda, diríamos que entusiastamente, y siempre hará la parte que le toca, nuestra organización y evidentemente el área de las tecnologías de la información y la comunicación, para que haya éxito en estos encuentros virtuales que la necesidad nos ha obligado a echar mano de este tipo de herramientas, que justamente es el motivo central, la razón que está en medio de este interés que Carlos ha despertado en otras personas para poder desarrollar esta mesa redonda virtual, un asunto de enorme actualidad, yo diría de contemporaneidad inevitable. ¿Qué va a pasar con las escuelas en situación de pandemias y confinamiento? Ha habido voces en sentido literal y figurado, es decir, escritos, mensajes en este mundo global que nos dicen que tenemos que cambiar de patrones. Uno de los aspectos en los que eventualmente tendríamos que cambiar es en la manera de educar, en el sentido más amplio, de difundir el conocimiento, de discutir a propósito de las propuestas que la necesidad y la sociedad nos plantea. Mi convicción es que estos avances tecnológicos, que también son el resultado de muchos años de investigación y de gente experta que se ha involucrado en ello, le han cambiado el estilo de vida a los seres humanos, a quienes vivimos en sociedad, que la inmensa mayoría del planeta, de quienes vivimos en el planeta, no nos podemos mostrar ajenos a ello. La gente ha tendido, o todos hemos tendido a vivir en centros urbanos, la inmensa mayoría de los habitantes del planeta así lo experimentamos, pero es mi convicción que echando mano o teniéndolo cerca como un instrumento de que la tecnología nos regala, hablo de la comunicación virtual, que ahora no es un exceso, sino con un clic estamos comunicados al otro lado del planeta, tan rápido como si lo estuviéramos en el cuarto de al lado. El proceso de socialización, las relaciones personales que se generan en el trato directo son insustituibles, de modo que creo que no son mutuamente excluyentes, es decir, echemos mano, aprovechemos la posibilidad de acceder a archivos que de otra suerte sería materialmente imposible porque no tenemos tiempo, porque no tenemos dinero, porque son casi inaccesibles. Los archivos están, un buen número de ellos, digitalizados. Los planteamientos, las propuestas se suben a la web, a la red y los podemos compartir todos. Es decir, aprovechemos las tecnologías, pero no renunciemos nunca a la posibilidad de tener un contacto personal y directo, a socializar, que insisto, es parte central del proceso educativo. Es decir, no solo es la acumulación de conocimientos, sino la posibilidad de crecer en todos los sentidos a partir de la relación con otros. Así es de que, bienvenida a la mesa redonda virtual que cuenta, como lo ha contado Carlos, con todo el respaldo de la institución. Hago votos, formulo los mejores augurios porque este encuentro resulte provechoso para todos, deseando éxito, felicitando a Carlos por la iniciativa e insisto, reiterando el respaldo de la institución para experiencias de esta naturaleza que seguramente vendrán. Aprovechémoslas. De todo y de todos podemos aprender. En consecuencia, hoy por esta vía, por los medios virtuales, y mañana espero de manera híbrida, por decirlo de algún modo, es decir, aprovechando unos y otros mecanismos o muchos más, las relaciones epistolares, las relaciones que a partir de la academia devienen en relaciones personales, fraternas, amistosas, de camaradería, de solidaridad, que solemos atesorar y aprovechar no solo en el aspecto profesional, sino como un regalo de la vida. Felicidades y vamos para adelante sin perder el optimismo, el ánimo, ya falta menos. La doctora María Noel Mera hizo una estancia postdoctoral en el Colegio Mexiquense todavía hace unos meses. La tuvimos por acá a fines del año pasado. Ella es integrante de la Red Interinstitucional de Formación en Investigación Educativa, la RIFIE. A ella le tocó dar un panorama de la situación que ha vivido la educación en Argentina, en donde apenas llevaban 2 semanas a iniciar el ciclo escolar, cuando tuvo que empezar el confinamiento en la tercera semana de marzo. Precisamente la cuarentena y su consecuencia de confinamiento hicieron patentes situaciones de desigualdad y dificultad de acceso a las tecnologías de información y comunicaciones que ya estaban presentes anteriormente a la emergencia.
¿Cómo se ha lidiado en ese país con la situación por lo que hace a la educación? Habla la doctora María Noel Mera. En el caso de Argentina, el aislamiento social preventivo y obligatorio frente a la pandemia del coronavirus se estableció mediante un decreto de necesidad de urgencia el viernes 20 de marzo del 2020. Si bien ha ido flexibilizándose en las distintas provincias, Argentina tiene una realidad muy heterogénea hoy en relación a la parte sanitaria, con provincias que han logrado controlar e incluso minimizar a cero los casos de circulación del virus, mientras que fundamentalmente lo que es la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana de Buenos Aires, como pasa en las grandes ciudades de todos los países, es la zona que hoy está más complicada con la pandemia, ¿sí? En cuanto a las clases, específicamente a lo educativo, las clases se suspendieron en todo el territorio nacional a partir del lunes 16 de marzo, o sea, el lunes anterior, digamos, a la semana en la que finalmente se decretó este confinamiento obligatorio, y eso fue para todos los niveles del sistema educativo, tanto la educación inicial, primaria, secundaria, como la educación superior. Esta suspensión de las clases presenciales se dio, en el caso argentino, en todos los niveles del sistema educativo. Por supuesto, en el caso de las universidades de la educación superior, que también se dio, las universidades tienen autonomía, con lo cual resolverán también no solo en función de directivas nacionales, sino también en función de sus propios estatutos, ¿sí? Esto significa que estamos transitando la semana número 13 de esta nueva modalidad de educación no presencial, y a partir del confinamiento se fueron estructurando distintas estrategias para asegurar la continuidad pedagógica, ¿sí? En un país con un sistema educativo que, como plantean muchos especialistas en estos días, presenta desigualdades preexistentes muy marcadas, ¿sí? Algunas de muy larga data y otras que se pronunciaron más en los últimos años, fundamentalmente en lo que tiene que ver en este escenario con la brecha digital, ¿no? Con la falta de conectividad de muchos de nuestros alumnos a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Y bueno, esto ha quedado como muy de manifiesto en esta situación, ¿sí? Decir, por supuesto, que estas estrategias son dinámicas y que se van cambiando de acuerdo, fue extendiéndose el tiempo del aislamiento. Al principio parecía un plazo breve, entonces las actividades eran más parecidas a esto de la educación a distancia, ¿no? Los maestros mandaban correos con actividades, con tareas, ¿no? Y los alumnos los resolvían y los enviaban por esa vía, pero ya luego, cuando se fue extendiendo, como digo, hasta llegar a la semana 13 y por ahora hasta el 28 de junio, según el último decreto, la virtualización del educativo implicó empezar a pensar otras herramientas, ¿no? Bastante más complejas, y se han ido estructurando de acuerdo a distintas premisas. Al principio, sostener la continuidad pedagógica se limitó un poco a sostener el diseño curricular, ¿no? Seguir con los temas, con los programas, no perder el tiempo, que los chicos no pierdan el ritmo. Piensen que en Argentina el ciclo había iniciado el 2 de marzo, o sea que los alumnos solo asistieron 2 semanas de este ciclo 2020 y ya se produjo este confinamiento. Y luego ya se pensó en estrategias más complejas y se empezó a hablar de que sostener la continuidad pedagógica también implicaba sostener los lazos, ¿sí? Construir comunidad, hacer que los estudiantes se sientan parte de un colectivo, aún a la distancia, aún de manera remota, ¿no? En este gesto tan de la escuela, que es siempre continuar a pesar de todo y buscar las formas de seguir llegando, ¿no? Las estrategias son muy heterogéneas porque la realidad educativa argentina lo es, desde tareas que se envían por correo, uso de plataformas como Zoom, Webex, Google Meet, todo lo que se puede. Algunas escuelas fundamentalmente privadas, ¿no? Donde el financiamiento es otro y donde hay posibilidad de montar plataformas virtuales, también así se hizo. Clases que los profesores van subiendo a YouTube, a canales que crean para subir estas clases. En cuanto a la estrategia nacional, el Seguimos Educando, que es todo un programa que el Ministerio lanzó y que incluye programas de televisión que se transmiten en la TV pública, como también a través de programas de Radio Nacional, materiales digitales, libros que también se imprimen para acercar a aquellos lugares donde no hay conectividad.
estrategias vinculadas a radios comunitarias, ¿no? Donde los profesores van en determinados horarios a dictar distintas clases para poder llegar a aquellas comunidades donde la radio es lo único que llega. En México hemos vivido situaciones extremas en materia educativa como producto del confinamiento por la cuarentena que nos ha llevado la pandemia de COVID-19. Todo ha sido complicado por las enormes diferencias de acceso a las TIC y a la internet, la conectividad, la falta de computadoras, en fin, por las situaciones que hay en comunidades rurales e indígenas y también en el medio urbano, así como por las diferentes necesidades que se tienen en cada nivel educativo. El doctor Rodolfo Cruz Bustos, profesor de la sede Tejupilco de la Unidad 151 Toluca de la Universidad Pedagógica Nacional, dio un panorama de la situación educativa del país y dio también algunos apuntes de lo sucedido en la formación de profesores con los numerosos desafíos que planteó esta situación para poder concluir el ciclo escolar en ese segmento de la educación superior. Este es un fragmento pequeño de lo que expuso en la mesa redonda virtual Presente y Futuro de las Escuelas en Situación de Pandemias y Confinamientos, que fue organizada por el Colegio Mexiquense. Primero que nada, agradecer al Colegio Mexiquense, gran institución de reconocimiento nacional e internacional, por esta oportunidad de poder plantear algunas ideas en torno a la situación del presente y del futuro de las pandemias en esta crisis que nos tocó. Primeramente abordaré la situación de México, posteriormente la situación de la educación presencial, para centrarme en algunos puntos problemáticos y cerrar con la parte de la evaluación. Por ser profesor de educación superior voy a ceñirme a este nivel y tratar de plantear algunas cosas que creo que son relevantes. Por ejemplo, tomar en cuenta que México es un país con una población en condiciones de precariedad muy importante. Por ejemplo, cerca de la mitad, el 48.8% de la población tiene ingresos inferiores a la línea de pobreza. Tenemos también un sistema de salud pública y un sistema educativo público, pues que en este sexenio que inició con López Obrador al frente, reimpulsan como derechos humanos universales tanto a la salud como a la educación. Y hace frente al COVID-19 con gran ánimo social, pero estamos en una situación que se enfrenta con compromisos en diferentes ánimos de todos los actores, tanto políticos y sociales. El problema de un gobierno de transición es armar su estrategia ante situaciones que le son no del todo nuevas, pero que lo agarran desprevenido. En una matrícula de 37.766.217 estudiantes, con población presencial de 36 millones, cerca de los 37 millones, y una población a distancia de 1.130.401. Está inmersa ahí la educación superior, con 3.943.544 estudiantes. Obviamente en esta parte, las estrategias impulsadas en este confinamiento fueron recibidas con recelo y sabemos que se reelaboraron en la práctica. En la práctica docente, estas estrategias fueron reelaboradas. Por ejemplo, en educación básica, aprende en casa por televisión y en línea. En muchas comunidades se desconocían horarios, adaptaban las condiciones de participación. Por ejemplo, preescolar, de 7 de la mañana a 9 horas, era una transmisión que no se podía seguir porque los alumnos estaban acostumbrados a entrar a las 9 y salir a las 12. Era una situación inédita. Tenemos esta parte de educación en línea y por televisión no fue seguida a cabalidad en forma inmediata y también generó procesos educativos presenciales entre padres y sus propios hijos, generándoles situaciones de incertidumbre donde realmente muchos padres prefirieron dejarle a la escuela presencial las dudas que se generaron o que se están generando en este momento de la atención. En lo que respecta a educación superior, por ejemplo, en la Universidad Pedagógica, dio continuidad a las tareas ya programadas, semestres programados, planificados por los docentes, llegaron en ocasiones a eclipsarse, pero fue por algunos casos en los que no se tuvo contacto con los estudiantes, quedando en disyuntivas de reconocer avances académicos que habían sido generados en procesos anteriores y con calificaciones previas. Sabemos que las universidades centran su
tarea en la docencia, la investigación y la difusión. En el caso concreto de la formación docente en la Universidad Pedagógica Nacional, clases presenciales, tutorías académicas, prácticas profesionales para los alumnos que van a egresar este año, el personal en reuniones administrativas y académicas, organizando jornadas académicas que puedan apoyar el fortalecimiento de sus estudiantes. En tiempos anteriores a la pandemia se asistía a seminarios, a talleres, a congresos, incluso del Estado o del país muchas veces, pero había una actividad mediada por otras instituciones, los gobiernos estatales, los ayuntamientos. Hacían participar a la universidad en campañas en materia ambiental, reforestación, en conmemoración de eventos académicos y culturales. Había una actividad muy fuerte. Esta pandemia se combinó la actividad virtual y la actividad semipresencial. La comunidad que tuvo acceso a Internet en casa o en sus entornos cercanos, en los cibers que funcionaban de manera clandestina, había atención en línea con Google Classroom, con Schoology, Meet, el Zoom, el Skype, y había tutorías individuales y grupales. Había también revisión de trabajos escritos a través de las redes. Incluso se elaboraron materiales, se planificó la elaboración de materiales, se elaboraron y publicaron en las redes como YouTube, en Twitter, en Facebook y, bueno, entre ellos a través del WhatsApp. Esa es la parte que se vivió en la universidad. El conocimiento al servicio de la sociedad. Aula Mayor. Como les decían los titulares del programa, la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México está llevando adelante la Semana de la Cultura Jurídica con la participación de investigadores y estudiosos de México y otros países. Mañana, jueves 18 de junio, a la 1 de la tarde, a las 13 horas, el doctor César Camacho, presidente del Colegio Mexiquense, participará en la mesa dedicada al tema Las facultades legislativas del municipio en México. Porque, como ha de ustedes saber, los municipios tienen facultades legislativas. Nos referimos a los gobiernos municipales. La transmisión de todas las actividades de esta Semana de la Cultura Jurídica se está haciendo desde el muro de Facebook Live de la Facultad de Derecho de la propia universidad, o desde Zoom. Si tiene usted un lápiz, un bolígrafo, para apuntar le voy a dar la identificación de la reunión por Zoom. 460 989 0193. La contraseña es 7, F mayúscula, X mayúscula, C minúscula, Q mayúscula, Q mayúscula. Pero le sugerimos, para no estar apuntando estos datos, que lo haga desde Facebook Live en el muro de la Facultad de Derecho de la universidad. Insistimos también en que tenga presente la promoción de 50% de descuento en el fondo editorial del Colegio Mexiquense, la cual estará vigente hasta que concluya julio. En la página institucional, que aquí repetimos con gusto, www.cmq.edu.mx, puede revisar el catálogo y hacer la compra que usted quiera. Si el libro o los libros que selecciona están en formato digital, los recibirá en menos de 24 horas. Y si están en papel, en unos días los tendrá en el sitio que haya usted elegido. Ya es hora de despedir Aula Mayor. Agradezco mucho el trabajo de José Luis Miranda López, productor, realizador y operador. Gracias también a Ana Laura Uribe por el apoyo informativo. Y desde luego también a nuestros compañeros en la cabina al aire. Insistimos, como cada semana, en el deseo de fortaleza y optimismo para todos. Quédate en casa. Soy José Luis Cardón Estrada. Hasta la próxima en Aula Mayor por Mexiquense Radio. El mundo social es dinámico. Comprenderlo para hacer mejor la vida de las personas es el objetivo del conocimiento socialmente útil. Mexiquense Radio y el Colegio Mexiquense presentaron Aula Mayor.